Hola, muchos de ustedes se preguntarán a estas horas ¿qué diablos está pasando en Irán para que absolutamente todo el mundo esté hablando de ello? Y la respuesta más sencilla, como siempre, se queda en la superficie del asunto, en la primera capa de las muchas que componen a la realidad. Y en este caso se trata de una imagen trágica, la de Mahsa Amini, una muchacha de 22 años que mientras se encontraba dialogando divertida con su hermano Kiaresh, fue interceptada y arrestada el martes pasado por la llamada Policía de la Moral, bajo el cargo de llevar su velo de manera inapropiada. Pese a las súplicas de ambos jóvenes, los oficiales dejaron en claro que la chica sería trasladada a un centro de detención, donde la reeducarían a base de mano dura, prometiendo liberarla al cabo de unas horas. Pero solo pasaron 50 minutos desde aquel episodio distópico para cuando esta pobre chica fue ingresada en ambulancia al hospital Kasra por un ataque cardíaco, donde permaneció en coma hasta fallecer el pasado viernes. La foto de esa flor mustia, cuya alegre vida fue cegada por la brutalidad de un sistema que oprime hasta la asfixia a las personas en el nombre de la fe, fue la gota que colmó al vaso. Miles de ciudadanos salieron a protestar de inmediato, mientras las autoridades persas se apresuraron a jurar y perjurar que Mahsa Amini se desplomó en forma repentina y falleció por causas naturales. Faltó que digan que se la cargó el mismísimo Alá por hereje. Desde la familia de la víctima negaron esta versión, asegurando que la joven fue golpeada sin piedad desde que la cargaron a la patrulla. También denunciaron que los médicos se negaron a mostrarles el cuerpo de la fallecida y que no recibieron respuestas ante su pedido de pericias forenses. Toda esta situación devino en una indignación generalizada que culminó en una ola de protestas masivas que hoy cumple una semana y que se multiplican en forma exponencial hora tras hora. Las fuerzas represivas intentaron dispersar a los manifestantes, pero solo consiguieron empeorar la crisis. El gobierno responsabilizó a las embajadas y a los servicios de inteligencia extranjeros de incitar las protestas y resolvieron restringir el acceso a Internet, bloqueando además todas las aplicaciones de mensajería, incluyendo Instagram y WhatsApp. Spoiler alert, otra vez vemos la puesta en práctica del gran apagón, proyectado por el Foro de Davos ni más ni menos que en Rusia, con auspicio explícito de Vladimir Putin y participación formal de los iraníes. Thank you, Mr. Schwab, you are a wonderful person. No conforme con ello, los teócratas de Teherán advirtieron que identificarían y se ocuparían de quienes difundan noticias y rumores falsos, poniendo en peligro la seguridad psicológica de la comunidad. La bandera de combatir las fake news, es decir, combatir las noticias, es agitada con el mismo énfasis por el papanatas, la ocupa del Vaticano, Bergoglio, que es amigo íntimo del ayatolá iraní, por el paciente geriátrico de la Casa Blanca, por el aprendiz de Hitler que habita en el Kremlin, por el flamante rey de Inglaterra y por la oxidada reina del Río de la Plata. Sin olvidarnos de Pavlenin Iglesias, la mascota favorita de los persas en Europa, o del guerrillero que se cree Bolívar, o bien de su vecino venezolano que habla con los pájaros, o el de más arriba que tarda 5 horas en pronunciar su propio nombre y quiere vengarse de quienes hablan y piensan más rápido que él. En fin, la familia unida. Al final parece que Irán no está tan aislado, ¿no? Se subió a la cresta de la ola del totalitarismo. Sigamos. Videos de protestas a lo largo y ancho de esta nación asiática muestran a personas destruyendo carteles del líder supremo y mujeres quemando sus hijabs o incluso cortándose el cabello en plazas públicas. Toda una valiente muestra de rebeldía que desafía a los tiranos. Hasta el momento se contabilizaron al menos
30 asesinatos más por parte de la policía. Y no se descarta la participación de la temible Guardia Revolucionaria. El repudio global, plagado de hipocresía, llevó a que el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi acusara ayer mismo a Occidente de utilizar una doble vara en materia de derechos humanos, señalando las muertes de mujeres de pueblos indígenas en Canadá, por cierto potenciadas durante el mandato de Pierre Trudeau, el padre de Justin, y también las deplorables acciones israelíes en territorio palestino. Y lo hizo en un discurso de 40 minutos que destrozó el protocolo de las Naciones Unidas, que le asigna 15 minutos máximo a cada orador. Pero nadie lo interrumpió. Ya ven, el gobierno mundial sirve para encerrar a miles de millones de trabajadores y empresarios como usted y como yo y convertirnos en rehenes de nuestras propias casas, robándonos la dignidad, la posibilidad de ganarnos el pan con el sudor de la frente y matando a cientos de miles de hambre y de muchas otras cosas. Pero sin embargo, estos burócratas progres de Nueva York no tienen la más mínima voluntad de poner orden ni siquiera en su propia sede, donde históricamente los dictadores y los asesinos en masa acampan a sus anchas. Además de señalar lo obvio, que los sionistas son tan asesinos como él, lo que por supuesto no lo exculpa, sino que lo incrimina, Raisi reivindicó a Qasem Soleimani, el general iraní asesinado en Irak por un dron que envió Donald Trump. Y por supuesto cargó contra Estados Unidos, acusando a la administración republicana, sí, la que ya se fue hace 2 años, de haber pisoteado el acuerdo nuclear de 2015 y sentenciando que es imprescindible obtener garantías de que esta vez cumplirán con lo acordado. Irán negocia desde hace 17 meses con Alemania, alias el Nuevo Ártico, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China e indirectamente con los Estados Unidos de Biden, la restauración de aquel controvertido contrato de la era Obama, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones comerciales. Un pacto de mutua conveniencia que fue abandonado en 2018 por decisión de Trump. Raisi aseguró que la política de máxima presión contra su país ha fracasado en forma rotunda y destacó la flexibilidad que su gobierno está mostrando en las conversaciones actuales, tratando de disimular su entusiasta guiño hacia Joe Biden con frases trilladas sobre la cautela y el respeto de la soberanía. Insistió además en que Irán no busca construir u obtener armas nucleares, pero no le dedicó ni una sola palabra a la agobiante realidad de sus compatriotas, que por la suprema ineptitud del líder supremo están pasando penurias nunca vistas. Penurias administradas a su vez con las más modernas técnicas tecnocráticas, no teocráticas, tecnocráticas. El sueño húmedo de los señores de la ONU. Y claramente por eso lo dejaron hablar. No hay nada que discutir. Y de eso quiero hablarles yo hoy. Del infame secreto que nadie más te contará y que alimenta este grito desesperado de una sociedad cada día más ultrajada. No pese a Occidente, sino gracias a la complicidad de los políticos de Occidente. Sí, tal como lo oyen. Seguramente leíste o escuchaste en algún lado que Rusia e Irán se socorren mutuamente, cual parias apestados del tablero geopolítico. O que Xi Jinping es el padrino de los déspotas chiitas, que sin su ayuda billonaria no durarían ni 2 días en el poder. Quizás si tienes cierta edad incluso, recuerdes a George Bush gritando en sus arrebatos etílicos que Irán era el centro del eje del mal y que su entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad era una suerte de encarnación demoníaca. Sí, el mismo Bush que mantenía generaciones y generaciones de negocios entre su familia y el clan Bin Laden. Pero como suele suceder, si bien todos estos episodios que te acabo de mencionar tienen su dosis de verdad, existen otros mucho más oscuros e inquietantes que los poderosos quieren
quieren ocultarte. Porque no solo hablan de Medio Oriente, sino también de tu país y de tu futuro. Y que a continuación te voy a revelar. Así que dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y quédate hasta el último minuto porque no tiene desperdicio. Empecemos por quien tiene la responsabilidad de que Irán tenga centros de investigación nuclear avanzada hace más de medio siglo. Adivinen. Redoble de tambores. Sí, los Estados Unidos. Bajo el programa Atoms for Peace, Átomos por la Paz. En la década de 1950, la Casa Blanca financió a su aliado el Shah de Persia, un tirano despreciable, a fin de lanzar un programa nuclear que fomentaba el desarrollo científico de armas de destrucción masiva. Pero acuérdense, para la paz de los cementerios. Truman, Eisenhower y el propio Kennedy le asignaron partidas presupuestarias, primero en forma secreta y luego pública y con aval del Congreso. Con este dinero, el Shah capitalizó 2 grandes minas de uranio, instalaciones de procesamiento armamentístico y un reactor de investigación. Reza Pahlavi era un perfecto títere estadounidense que reemplazó a su padre, el títere británico, Reza Khan, quien en 1941 atestiguó atónito cómo ingresaban a su país simultáneamente tanques soviéticos del Ejército Rojo y los paracaidistas de la Real Fuerza Aérea Británica, que en una operación combinada se dispusieron a terminar con él. En palabras literales de Winston Churchill, nosotros te pusimos y nosotros te quitaremos. Estaban muy enojados porque Khan se contagió de un sentimiento que solo se le permitía a la aristocracia inglesa, a la casa de Windsor. Algo que les contaré muy pronto en mi documental sobre la reina Isabel. Así que clic al botón de suscribirse y atentos. Me refiero al filonazismo, a la devoción, a la admiración por Adolf Hitler, que en los años 30 era ampliamente aceptado por los nobles ingleses, pero cuando empezó a bombardear sus cabezas dejó de parecerle simpático, y especialmente si el nazismo venía de una suerte de gerente colonial, que eso era el Shah Khan. Así que Moscú y Londres, en una de sus muchas movidas conjuntas, se lo quitaron de encima, tomando el control de hasta la última gota de petróleo, a través de la corporación Anglo-Iranian. No obstante, un tercer socio reclamó su trozo del pastel, los Estados Unidos, que no muchos lo saben, pero le había puesto a Inglaterra y a Francia la dura condición de que desarmen sus imperios globales en favor del suyo propio. Todo esto a cambio de apoyarlos en la Segunda Guerra Mundial, y Roosevelt ordenó, de común acuerdo con Stalin, que le entreguen el gobierno al hijo del nazi persa, Mohammed, mientras los británicos se llevaban al padre en un buque hasta Sudáfrica, donde lo obligaron a trabajar en una suerte de campo de concentración para rebeldes, en una mezcla de sarcasmo de Oscar Wilde con maldad shakespeariana. El príncipe, de tan solo 22 años, se convertiría de la noche a la mañana en emperador de Persia, la segunda civilización más antigua que permanece en pie después de China. 3 milenios de historia arrojados en las manos delicadas de un muchacho introvertido que jamás trabajó, que vivía organizando bailes de disfraces, pintando retratos de sí mismo y que soñaba con vencer la timidez para convertirse en galán de cine. Educado en Suiza y casado con una princesa egipcia, Pahlavi no tardó en transformarse en un monarca absoluto peor que su padre, y en cuestión de meses inauguró más de 200 efigies y estatuas en su honor, mientras la gente se enfrentaba a tasas de más del 30% de desempleo. En más de una ocasión intentaron matarlo, incluso le dispararon, por lo cual terminó destituyendo a su primer ministro por orden de la CIA y cogobernaba Irán con los agentes estadounidenses apostados en el palacio. Alternaba terrorismo de Estado con populismo barato, como por ejemplo la decisión de donar sus tierras a los pobres de Persia, tierras que en realidad su padre le había confiscado a los legítimos dueños. Imbuido de megalomanía, Pahlavi empezó
empezó a desconfiar de su propio servicio secreto, la SAVAK, y decidió triplicar la presencia de tropas norteamericanas en el territorio, brindándoles además absoluta inmunidad diplomática, lo que generó la insurgencia de un grupo de clérigos nacionalistas encabezados por el ayatolá de la ciudad de Qom, Ali Khomeini. Khomeini fue preso, lo que provocó protestas masivas como las de hoy, pero movilizadas por sectores conservadores. Pahlavi los reprimió ferozmente usando el ejército, nuevamente como hoy, y expulsó al opositor del país. Asilado en Francia, Khomeini siguió agitando a los subversivos, en tanto que el Shah se lanzó a un frenesí de compras de armamento. Por intermedio del infaltable Henry Kissinger, Richard Nixon aprobó con él el mayor acuerdo de venta de armas de la historia, dotando de equipos de ultimísima generación al Estado asiático, sin detenerse a evaluar los posibles riesgos y consecuencias. Corría la crisis del petróleo de los 70s, en la cual los países árabes se negaron a venderle a Estados Unidos como respuesta a su apoyo a Israel, mientras Pahlavi se frotaba las manos con fervor, llegando a cuadruplicar el precio de los barriles iraníes. Hundido en la demencia, se propuso que Irán fabrique todo tipo de dispositivos electrónicos para los que nadie estaba capacitado, que su ejército se convierta en el tercero más poderoso del mundo en base a presupuesto, pero sin entrenamiento, e importó más de 18.000 tipos de mercancías que ni siquiera pudieron ingresar al país por falta de puertos adecuados. Los casetes clandestinos de Khomeini, arengando a despertar y a plantarle cara al Shah, se hicieron cada vez más populares. En 1978, 1 millón de súbditos decidieron dejar de serlo. Se alzaron en armas y empujaron al Shah, enfermo de cáncer, hacia la huida. El cómodo Sheikh Khomeini volvió de París ungido como líder del nuevo Irán, que pasaría a denominarse la República Islámica. Y lejos de disminuir el peso de las cadenas de los ciudadanos, las engrosó y ajustó al ritmo de los cantos religiosos. En 1979, el presidente Carter condenó la revolución iraní y prometió que suspendería todo tipo de financiamiento armamentístico. Pero sin embargo, los teócratas prosiguieron con su programa nuclear en forma clandestina. Mucha agua pasó bajo el puente. Aquel año, 500 estudiantes revolucionarios secuestraron la embajada norteamericana y llegaron a matar más de 8 efectivos estadounidenses, provocando una de las mayores crisis geopolíticas del siglo XX. Pero el Estado profundo y el complejo militar industrial no entienden nada de los cuentos patrioteros que le venden a las masas. Y apenas 3 años después, de manera aberrantemente ilegal, la CIA, sí, la misma CIA que apoyaba a Pahlavi, ya le estaba vendiendo armas al supuesto enemigo número 1 de los Estados Unidos. Concretamente, durante la administración Reagan, la Agencia Central de Inteligencia decidió venderle armas a Irán en una guerra contra Irak, cuando el entonces dictador Saddam Hussein, sí, el mismo que colgó Bush, era aliado oficial de Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos le vendía armas a Irak en blanco y a Irán en negro. Y con ese dinero financiaba a los paramilitares nicaragüenses, la Contra, los encargados de intentar derrocar a la primera dictadura sandinista de Daniel Ortega. Miren qué bien que le fue. 40 años después sigue ahí. Pese a que el Congreso suspendió la comitiva ilegal que le vendía armas a Irán, Reagan, con la estrecha asesoría de su vicepresidente George Walker Bush, el padre de George Bush, inauguraron una red de contrabando llamada The Enterprise, que comenzó a suministrarle aviones, pilotos, construcción de aeródromos, barcos militares y hasta cuentas bancarias suizas a los tiranos iraníes, que se hicieron de más de 500 misiles TOW de fabricación estadounidense, servidos en bandeja de plata por el traficante internacional de armas Manouchehr Ghorbanifar.
Y podría reparar en muchísimos pormenores más que explican por qué el régimen de Irán jamás corrió el riesgo de ser derrocado como lo fue el de Gaddafi, como lo pudo ser el de Bashar al-Assad, como lo fue el de Hussein, etcétera, etcétera. Pero el caso es que viajando al presente, porque el tiempo apremia, les aseguro que hay tramoyas similares en curso, perpetradas directamente por el gobierno de Joe Biden. Biden le transfirió 67 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, entre los cuales se incluye este sufrido servidor, a las Fuerzas Armadas libanesas, controladas en forma directa por Hezbollah, que es a su vez una organización decretada como terrorista por los Estados Unidos y patrocinada de manera sistemática por Irán. Vínculos explícitos. Ya en 2006, el jeque Naim Qassem, líder adjunto de Hezbollah, le dijo al escritor Fred Halliday que como chiita está obligado a seguir el liderazgo luminoso de los ayatolás iraníes como una cuestión de principios. A cambio, han recibido 11.500 misiles del régimen iraní, todo tipo de entrenamiento, artillería de cohetes, operación de drones y 700 millones de dólares al año. ¿Por qué Biden le inyecta más fondos a los supuestos enemigos del ejército norteamericano? Bueno, un capítulo más de la larga historia de Yihad Sociedad Anónima, fabricando guerras perpetuas que nunca se ganan para justificar todo tipo de corruptelas. Todo esto por no mencionar que fue el gobierno de Barack Obama y Joe Biden, por entonces vicepresidente, quien pacificó en primera instancia las relaciones con los persas, sedientos de petróleo barato, tras haber exprimido hasta la última gota no ya solo de petróleo, sino también de sangre de sus vecinos iraquíes. Trump, por el contrario, logró autoabastecerse quitando las regulaciones ambientales y promoviendo el fracking en suelo norteamericano. Por eso pudo darse el lujo de confrontar contra estos locos de turbante. Pero ahora, con la crisis de Ucrania y otra vez el ecologismo instalado en la Casa Blanca, Biden negocia millones de dólares para comprarle barriles a los iraníes e incluso revendérselos a Europa, que es la estúpida de esta historia, estúpida y sin ofender a los europeos, que no tienen la culpa, al menos total, de los delirios que llevan adelante sus políticos. Pero si vamos a continuar con este festival de hipocresías, las feministas merecen su capítulo. Cuando en 2017 una multitud protestó contra Trump en Washington, tomando la bandera estadounidense y convirtiéndola en un hijab, sabiendo sin saber que es un símbolo de opresión para las mujeres asiáticas, una de las oradoras principales fue Donna Hylton, responsable del secuestro y asesinato del comerciante Thomas Bigliarole, a quien torturó, ¿saben?, la civilización progresista. Ahora, si quieren llegar a la cumbre del delirio, entérense de que la ONU, la misma ONU que tuvo como estrella parlanchina al asesino de Mahsa Amini, nombró a Irán para presidir por los próximos 4 años la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. Literalmente, Irán, que asesina a las mujeres que se sacan el velo y que ahorca en grúas a los homosexuales y a las adúlteras, preside la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a nivel internacional. Por si necesitaba algún argumento más para firmar por el cierre de la ONU. La ONG ONU Watch determinó que de los 43 votos que obtuvo Irán para obtener este increíble premio, al menos 4 provinieron de las democracias de la Unión Europea. ¿Y saben qué? Todo esto promovido por la administración de Biden. Irónicamente, Hillel Neuer, director ejecutivo de ONU Watch, declaró: felicito a la administración Biden por forzar la votación. Es lo mismo que haberle puesto una pistola en la cabeza a todas las mujeres iraníes. Solo falta que disparen. Y es que, señoras, señores, del mismo modo que les contamos cómo la Nicaragua sandinista o la Cuba castrista han obtenido los mejores puntajes de la Agenda 2030
2015, predecesora de la Agenda 2030, sepan que Irán es uno de los nuevos laboratorios favoritos de la élite globalista, que claramente, como indica la estatua de Lenin que Joab tiene en su oficina, siente una debilidad providencial por los regímenes totalitarios. En 2015, Irán se comprometió a llevar a cabo la Agenda 2030. Un año después, la administración de Hassan Rouhani diseñó su propio plan educativo llamado Ley de Educación Nacional 2030, hacia un aprendizaje sustentable y permanente. Y poco más tarde lanzarían un programa de renta básica universal. De acuerdo a los pedidos de Bill Gates, que es un gran inversor en el país a través de Microsoft, de Elon Musk y por supuesto del Foro de Davos, que no tuvo empacho en celebrar la iniciativa. Como pueden leer en un artículo de octubre del 2017 en la página oficial del Foro Económico Mundial, la institución que comanda Klaus Schwab felicita a la teocracia femicida, usando sus propios términos, por haber incrementado la cantidad de usuarios Internet, por haber ascendido 29% el ingreso familiar promedio, aunque esto es más que discutible, de acuerdo a las consultoras privadas, por haber multiplicado su inversión en tecnología y haber desarrollado con éxito sus propias versiones censuradas de YouTube, Facebook, Google y Apple, con un magnífico sistema de detección de fake news, de lucha contra la información, contra la desinformación. Pero hay más. Teherán se ha consolidado como una de las ciudades inteligentes del programa WeGo, financiado por Lady Linda Rothschild, que toma como modelo a Belmont, la ciudad de Bill Gates, que la erigió en 10.000 hectáreas del desierto de Arizona, dotándola de redes digitales de alta velocidad, centros de datos, vehículos autónomos sin chofer que de vez en cuando atropellan gente y contadores de la luz para medir ahorro energético. El alcalde de Teherán ha hablado abiertamente de sus progresos en esa dirección, visitando además Masdar, una ciudad ecológica ubicada en Emiratos Árabes Unidos, que a su vez financia el Fondo Mundial de la Naturaleza, presidido por el rey Carlos de Inglaterra, una bellísima organización filantrópica que literalmente se dedica a torturar y exterminar tribus de indígenas cazadores en África y Asia. ¿Quién sabe? Tal vez están despejando el terreno de maleza para nuevas ciudades inteligentes. Y lo que hoy ocurre y genera buena parte de las protestas explosivas en todo este país, en este país supuestamente alternativo, contrahegemónico, de la estúpida payasada del mundo multipolar de la que habla Putin, es una crisis alimentaria sin precedentes. Aumentado 300% el costo del aceite, del pollo, de los huevos y de la leche. Y como respuesta, Irán está llevando adelante el proyecto más davosiano del que se tenga conocimiento. Un sistema de racionamiento de alimentos básicos basado en identificaciones biométricas. Ebrahim Raisi lanzó cupones digitales para racionar el pan a sus ciudadanos, mientras decenas de iraníes alarmados esperan en largas filas para arrebatar los pocos paquetes de alimentos que quedan. La tarjeta biométrica de racionamiento contiene un chip inteligente y almacena datos que incluyen escaneos del iris, huellas dactilares e imágenes faciales. Dentro de poco, cualquier persona que exprese una crítica contra el régimen, o que no entregue el brazo al gobierno, o que por algún motivo le caiga mal a cualquier burócrata, morirá de hambre, impedida de comprar pan, incluso si tiene el dinero para hacerlo. Lo que ya es toda una hazaña. ¿Ven? No tendrás nada y serás Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, fue invitado con honores este año a la edición del Foro de Davos. Y Borj Brende, el presidente, la mano derecha de Joab, lo felicitó por comprometerse a reconstruir el sistema económico y político mundial en la era de la pospandemia. Allí pudo trabar amistad con los emisarios de Elon Musk, que con su clásica ambigüedad promete llevar su servicio de internet satelital Starlink a tierras persas. Según él en Twitter,
para ayudar a los opositores, pero según la Oficina de Licitaciones del Gobierno, para usos militares, que a estas alturas, por supuesto, incluyen masacrar a los disidentes. Así que aquí tienen un combo de hipocresía perfecta de quienes dicen defender los derechos humanos y que sostienen con absoluta convicción uno de los regímenes más atroces del planeta. Que no se confunda, jamás defendería una invasión a Irán que solo destruiría a los civiles inocentes de a cientos de a miles, como ocurrió en Irak, pero sí les puedo garantizar que si no fuera por la estúpida dialéctica hegeliana y por el juego del gato y el ratón con el que nos engañan a todos como si fuéramos infantes, estas 31 muertes de personas inocentes se habrían evitado por completo y probablemente el 90% del sufrimiento de aquella digna nación que, siguiendo el mandato de su ilustre poeta Omar Khayyam, busca vivir plenamente sin calcular el precio. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y a visitar mi mega documental sobre el rey Carlos de Inglaterra, que se acerca al 500.000 de visitas y contiene absolutamente todos los secretos del rey del gran reinicio, el primer monarca de Davos, la corona teñida de los colores de la Agenda 2030. Y les aseguro que hay un poco de lágrimas, un poco de risas y otro tanto de escalofríos. Muy recomendado. Sin más, señores y señoras, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.